Buenas tardes, damas y caballeros. Les habla León Weinstein desde la ciudad de Los Ángeles, California. ¿Y saben que el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, lanzó 26,000 bombas aéreas sobre ciudades pacíficas? Y por cierto, recibió el premio Nobel. La verdad, siempre me ha sorprendido la estupidez de los numerosos expertos profundos, desde la música hasta la política y la economía. Tomemos, por ejemplo, la pregunta: ¿trabajaron los iraníes en un programa nuclear? No en energía nuclear pacífica, sino en un programa nuclear. ¿O todo esto era algo que realmente no necesitaban, pero aún así era energía nuclear pacífica? ¿No necesitan esa cantidad de hidrocarburos y cosas por el estilo? El hecho de que no veas el lado oculto de la luna no significa que no exista. Hay otras formas de detectar objetos y actividad, por ejemplo, usando la cabeza no solo para comer. Uno puede empezar a preguntarse por qué los iraníes gastaron decenas de miles de millones de dólares para excavar varios enormes fosos bajo las rocas, espacios bajo las rocas. Es decir, si todo es tan pacífico, ¿por qué irse a cientos de metros bajo tierra, bajo las rocas? Además, si se trata de energía nuclear pacífica y el Organismo Internacional de Energía Atómica puede ayudar, entonces, ¿por qué, como quien dice, no ayudar al hermano que desarrolla energía nuclear pacífica? ¿Por qué no dejar entrar a estos centros a científicos de todo el mundo? Creo que con gusto compartirían sus conocimientos. Aquí está. ¿Por qué arriesgarse a sanciones, a un bloqueo económico y entrar en confrontación directa, en general con Occidente, si se puede mostrar todo y tranquilizar al mundo, decir, chicos, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Sí? Y finalmente, ¿para qué vender el petróleo un 15 o 20% más barato y perder miles de millones de dólares solo porque solo China se arriesga a evadir las sanciones y comprar todo lo que Irán produce? ¿Para qué perder dinero, perder conexiones, soportar privaciones? Sí, qué fácil sería pensar que todo esto es fácil de hacer, decir sí, adelante, miren, ¿qué quieren? Y ya. También circula otra leyenda interesante sobre cómo los estadounidenses no destruyeron tanto el programa nuclear de Irán, que ahora tomará años restaurarlo, pero lo destruyeron de tal manera que solo tomará meses restaurarlo. Esa es una interpretación completamente errónea de los hechos. ¿Recuerdan el chiste sobre el caballo? Sobre si podría comerse un balde de grano. Bueno, discutieron y discutieron. El campesino escuchó esto y dice, comer sí puede, pero ¿quién se lo va a dar? ¿De verdad? Creo que los que se alteran, al menos entienden que sean años o meses, no importa. Lo importante es otra cosa. Irán ahora sabe que en cuanto construyan algo que se parezca a un programa nuclear, llegarán bombas antibúnker y lo van a volar. Entonces, ¿qué es importante para ti, por ejemplo? Vamos a volar su programa nuclear cada año, si son solo meses, o cada 2 o 3 años, si son años. Eso ahora ya es una reflexión teórica. Irán ya entendió la esencia, eso lo van a volar. O sea, no son palabras vacías. No vamos a permitir que esos locos que gritan, agitan los brazos y dicen que van a matar a todos, tengan armas nucleares. Y no solo lo decimos, lo estamos haciendo. Además, si la traen de Corea del Norte, Pakistán o Rusia, el Mossad lo sabrá. Ya todos entienden que el Mossad sabe más que ellos. Que si la mano izquierda, que si la mano derecha, esa la van a bombardear de inmediato, en un segundo, en un mes, no importa, la van a bombardear. Y de paso, van a eliminar a todos los que lo estén organizando. ¿Creen que de inmediato va a aparecer una gran cantidad de voluntarios? ¿Sí? Por eso, señores, la pregunta más importante ante cualquier declaración grandilocuente. ¿Se pueden escuchar los detalles? Porque en los detalles es donde realmente está la esencia. ¿Entiende? La esencia está en los detalles, no en la declaración. Ahora,
Quiero recordarles que quienes se suscribieron a nuestro proyecto de video gratuito llamado Hoja de Ruta, que es una serie de videos interesantes de 10 minutos, deben revisar su carpeta de spam, porque al menos un tercio de los que se suscribieron no lo han abierto y parece que se fue a la carpeta de spam. El spam es la carpeta de basura de tu correo electrónico. Si no lo recibiste, ahí es donde puede estar. Bueno, digamos que si tanto el libro como los siguientes 2 o 3 días, es decir, el videoproyecto, fueron a la carpeta de basura, entonces simplemente tienes que demostrar que no es basura. Tu computadora sabrá que ya no debe enviarlo ahí. Dile a tu computadora que esto no es spam. Y además agregamos varios formatos para el libro. Y espero que ahora puedas elegir el que sea compatible con tu teléfono, tu computadora o cualquier dispositivo en el que lo estés viendo. Por cierto, volviendo a lo que estábamos hablando, aquí el propio Trump les dice a los iraníes: bueno, el programa claramente fue retrasado, pero el programa claramente fue retrasado. Y la pregunta es, ¿por cuántos meses, años o para siempre? Esto, por supuesto, genera cierto interés, pero aquí hay un panorama más amplio, y no creo que debamos prestar mucha atención a personas como Chris Murphy. Él es un ferviente opositor de Trump que dice todo tipo de cosas exóticas y bueno, ya saben, yo no le prestaría mucha atención. Creo que debemos mirar la situación en Medio Oriente y mucho más allá desde una perspectiva más amplia. Por ejemplo, hace un año, en esta época, Irán estaba en camino de crear armas nucleares. ¿Qué tan cerca estaban? Nadie lo sabe con certeza. Tenía fuerzas armadas poderosas desplegadas, tenía a Tella, su estructura revolucionaria de mando de la Guardia Revolucionaria, que infundía miedo. Tenía aliados por todo el Medio Oriente, tanto Hamas como Hezbollah son los ejemplos más claros de esto. Y hoy ya no tiene nada de eso. Además, tenía aliados en el mundo. Rusia es el ejemplo más obvio. Y miren a Rusia, si quieren, después de todo lo que pasó en Medio Oriente, después de la caída del régimen de Assad, que era aliado en Siria, aliado de Rusia, en un país al que Putin y sus regímenes ya habían acudido antes para ayudar. Pero esta vez están demasiado ocupados con la situación en Ucrania como para hacer algo. De manera similar, Irán también resultó afectado. Obviamente, ¿acaso el régimen iraní no querría recibir ayuda de su aliado Rusia, al que, como saben, suministra drones y otro equipo militar? Rusia ni siquiera movió un dedo. Lo mismo pasó con su amigo China, que, como se sabe, recibe petróleo de Irán. Ellos tampoco hicieron nada. Y una de las cosas importantes que, según veo, es que independientemente de cuál sea el análisis final de los daños causados por este bombardeo, el simple hecho de que Estados Unidos pudo lograr esto, pudo llegar allí, permanecer desapercibido, no ser detectado y no ser atacado por el régimen iraní. Y hacer lo que hicieron, además de lo que ya hizo Israel, eso es impresionante. Si los informes de inteligencia concluyen que Irán puede enriquecer uranio a un nivel que te preocupe, ¿considerarías la posibilidad de bombardear el país? Ahí está la confirmación para quienes dudaban sin preguntas, absolutamente 100% que no tengan dudas. Y nadie, ni Rusia, ni Corea, ni Pakistán, ni China, así como no ayudaron ahora, tampoco ayudarán en el futuro. Además, resultó que ningún sistema de defensa aérea ruso puede ver, detectar ni por lo tanto impedir ni al B-2A ni a otros medios aéreos de Israel y Estados Unidos. Por cierto, esto es un gran fracaso para el complejo de defensa ruso y sus consecuencias seguirán afectando durante mucho tiempo las ventas de armas rusas y el deseo de los países de cooperar con el Kremlin. Como ya he contado muchas veces, todo el programa de Trump con el que se presentó a estas elecciones, el 47, sí está reunido en un proyecto de ley de 1.900 páginas. Fue aprobado por el Congreso. Por una pequeña mayoría, solo una palabra, una persona, un voto. Y ahora se está discutiendo en el Senado, donde Trump está presionando a los senadores para que lo aprueben antes del 4 de julio. El procedimiento es el siguiente.
Los senadores presentan sus enmiendas y adiciones. Si se aprueban, ambas cámaras se reúnen para conciliar las dos versiones del proyecto de ley. Luego, hay otra votación ya sobre el texto conciliado. Si todo sale bien, el proyecto de ley llega al escritorio del presidente. Él lo firma y se convierte en ley. Ahí está el presupuesto y muchas otras cosas más. Si el proyecto de ley no pasa, muchas de las cosas que Trump prometió hacer no recibirán financiamiento, es decir, no se harán. Además, hay un pequeño detalle. En el proyecto de ley está la extensión de los descuentos fiscales. Más bien, lo que Trump propuso durante su primer mandato pudo hacerlo temporalmente porque se hizo sin el Congreso, el Senado, la aprobación y demás. Y ahora ha llegado el momento, y o regresan a lo que era antes de Trump, que era un desastre incluso antes del primer Trump, o las aprueban y todas ellas se convertirán, por así decirlo, en ley del país, como se dice. Si no se aprueba esta ley, el Congreso no aprobará la extensión permanente de la reducción de impuestos, es decir, los impuestos aumentarán mucho, señores, mucho. El presidente Trump está anticipando su discurso. El presidente Trump espera con ansias el proyecto de ley de gastos, ya que el Senado debe reunirse en una sesión poco común el sábado para discutir cómo avanzar con el proyecto de ley. La ministra de Finanzas se reunió con los republicanos del Senado el viernes para resolver las preocupaciones sobre que el proyecto de ley de Trump aumentaría demasiado el déficit. La presidenta sigue insistiendo en la aprobación del proyecto de ley. Para el Día de la Independencia, publicó en redes un mensaje sobre la suspensión de las negociaciones comerciales con Canadá debido a los planes de ese país de implementar un nuevo impuesto a los servicios digitales. Las legisladoras dicen que todavía les preocupa ¿Qué? el proyecto de ley podría aumentar el déficit público. Este proyecto de ley prevé aproximadamente entre 400 y 500 mil millones de dólares en nuevos gastos. ¿Y para qué presentan un proyecto de ley con 500 mil millones de dólares en nuevos gastos si su objetivo es corregir el déficit? Por ahora, en el Senado faltan 2 o 3 votos para aprobar este proyecto de ley. Trump dice que es optimista, que podrá convencer a suficientes republicanos y que el presupuesto que le da libertad para cumplir con lo prometido durante su campaña electoral será aprobado. Todos sabemos que los demócratas siempre han demandado a Trump en varios distritos muy específicos. Tenemos muchos de esos distritos allí, hay menos de 100, sí, pero alrededor de 90 demonios, no puedo recordar exactamente, 90 o 100. Por eso presentaron demandas solo en esos 5 o 6 distritos. El asunto es que en esos distritos encontraron al 100% de los jueces. Son izquierdistas empedernidos y desesperados que hace mucho tiempo vendieron, digamos, su juramento de honestidad o lo cumplen solo por un plato de sopa. O sea, al presentar en esos distritos, sin importar a qué juez le toque, ahí sucede algo así. Llega el siguiente juez y él recibe el caso. No importa si no eres tú, sino yo. Es como una ruleta así de constante. O tal vez sabían que cualquier persona en esa ruleta les iba a favorecer, o mejor dicho, no favorecer, sino ayudarles en el juicio. Especialmente se destacaba en esto el distrito en el estado de Maryland. Por ley no se puede obligar a trasladar un caso de un distrito a otro. Pero a alguien, a Trump, a los muchachos de Trump, se les ocurrió una idea genial. Escuchen, vengan aquí. Si el juez es parte en el proceso, entonces no puede juzgar imparcialmente. Y como no puede juzgar imparcialmente, está obligado por la ley a transferir el caso a otro juez en su distrito. Y si todos los jueces de ese distrito son parte en el litigio, entonces están obligados a transferir el caso a otro distrito. Escuchen. Un chico simpático, el comentarista Roberto Gubella. Trump ataca. Da un contraataque, presenta una demanda contra todo el tribunal de distrito. Esto incluye a todo un grupo de otros jueces, no solo a un juez, y eso es inusual. No vemos esto muy a menudo, ni en este canal, ni en general en este país. Tenemos una situación en la que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos es el demandante y está demandando a todos los jueces.
El juez principal es Jorge Russell, y hay algo más interesante aquí desde el punto de vista procesal y táctico. Ahora que han sido demandados, Trump también presentó esto. Adivinen qué, ahora ustedes son los demandados en la demanda, y como los hemos demandado, ya no pueden revisar nuestros casos. Así que están obligados a recusarse según las reglas. Eso es todo, deben apartarse de inmediato de nuestros casos. Aquí también se dice que volveremos a la demanda original, pero esta es una moción para recusar a los jueces. Ellos dicen, como los estamos demandando, ahora apártense del caso y pásenlo a otro distrito. Los demandantes de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional respetuosamente solicitan al juez de este tribunal que se recuse en este asunto. Sinos no especifica si es él o ella. El demandante también solicita que este caso sea remitido a la Secretaría del Cuarto Circuito para la asignación aleatoria de un juez federal de otro distrito o que todos los casos sean transferidos a otro distrito. O sea, no hay manera de vencer a Lum a menos que haya otro Lum. Esperamos con interés ver qué sucede en respuesta a esto y anticipamos ver otras mociones para recusación de jueces en otros casos, posiblemente en el caso de Kilmara, ante el juez Sinos y otros. Pero Tom Homan decía, escuchen, vamos a seguir deportando a estas personas. Estos jueces están tratando de abrumarnos con órdenes judiciales. Pero en cuanto aprobemos este gran y hermoso proyecto de ley, nos desharemos de estas amenazas a la seguridad nacional. Lo haremos junto con Hayes, Tom Homan, sobre lo que viene después. Bueno, escuchen, tenemos mucho por delante. Trabajo, tienes toda la razón, y de nuevo quiero que te unas. El proyecto de ley. Necesitamos financiamiento para más agentes, lugares en centros de detención de transporte y un enfoque más específico. Por eso es sumamente importante, especialmente ahora. Para los que están en la colina capitalista no me importa. Eliminar las amenazas a la seguridad nacional y pública debe estar fuera de la política. Así que háganlo. Necesitamos recursos para lograrlo. Pero la buena noticia es que tenemos al presidente Trump en la oficina oval. Así que puedo decirles que, justo después de las elecciones, no esperamos hasta enero, no esperamos hasta la inauguración. Justo después de las elecciones, me reuní con muchas personas inteligentes y les dije, está bien, tenemos un gran problema que debemos resolver justo después de la inauguración. Son más de 2 millones de personas que se ocultaron de las autoridades y todas esas personas de interés especial que dejaron entrar al territorio de los Estados Unidos. Así que empezamos a prepararnos para esto hace varios meses. Así que en el primer día de trabajo de la administración nos pondremos manos a la obra de inmediato. Por eso el presidente Trump dijo, nos vamos a enfocar en las amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública después de los acontecimientos con Irán. Este fin de semana aumentamos el ritmo, agregamos más recursos y comenzamos a trabajar en esto. Haremos todo lo posible, lo más rápido que podamos. Miren, el jefe de la organización, que se llama así, es la organización responsable de capturar y expulsar a los ilegales del país. Está esperando la aprobación del proyecto de ley del que hablamos para obtener la financiación necesaria y la base legal que necesita. Lo confirmó un nuevo informe explosivo. Un nuevo informe sensacional confirma lo que muchos creían y decían sobre los confinamientos. La gran industria farmacéutica y el Dr. Fauci. El presidente Trump acaba de terminar la mejor semana de su presidencia y ni siquiera Cable News Network puede dejar de elogiarlo. Y no puedo dejar de decir que en la ciudad de Nueva York, un candidato a la alcaldía del Partido Demócrata declaró que los blancos deben pagar más que los negros, morenos, de piel oliva y marrón amarilla. Además, el candidato a la alcaldía de Nueva York insiste en que los estadounidenses blancos serán señalados y grabados con impuestos más altos para financiar su agenda socialista. Tenemos un nuevo candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, un hombre que ha vivido aquí menos de 10 años. Él redobla sus esfuerzos para hacer que Nueva York vuelva a ser grandiosa, grabando a las personas blancas con impuestos más altos para pagar por los extranjeros y los residentes de color de Nueva York. Actualmente, en Nueva York, el 30% de los residentes son extranjeros. Así que hacer promesas incumplibles de beneficios gratuitos a costa de Estados Unidos, obligando a los estadounidenses blancos a pagar impuestos más altos. Eso es en lo que él espera, que su mensaje funcione y lo ayude a ocupar el cargo, desplazando a Eric Adams. O sea, los demócratas, como siempre, prometen a alguien que le van a quitar dinero a otro grupo y se lo van a dar, pensando que con esos votos les va a alcanzar para ganar las elecciones.
Y antes el racismo estaba prohibido en Estados Unidos. Bueno, al menos por lo menos era algo de lo que avergonzarse. No se podía y daba vergüenza decirlo en voz alta. Scott Jennings, de Cable News Network. Scott Jennings, de Cable News Network, tuvo la oportunidad de expresar honestamente su opinión sobre el presidente Trump y todos sus logros. Esto fue excelente video, así que déjenme ponerlo en la pantalla y luego lo escuchamos juntos. Donald Trump simplemente se está volviendo loco con las órdenes ejecutivas. Puede emitir una orden ejecutiva hoy mismo. Lo más probable es que así lo haga. Él mismo lo dijo hoy y sabe que los tribunales inferiores no pueden simplemente detenerlo, lo que aumenta significativamente el poder del poder ejecutivo. Sí, mira, para él esta es una gran semana. Y no solo por esa decisión, sino también porque al principio de la semana la Corte Suprema tomó una decisión que le permite deportar a inmigrantes ilegales a terceros países. Exactamente. Así que ahora mismo él está teniendo una pequeña racha de victorias en los tribunales. Y ya sabe, como muchos republicanos dicen, no, todavía no nos hemos cansado de ganar. Esto sucedió cuando el mercado de valores estaba en niveles récord. Él actuó como mediador en el alto al fuego durante la guerra de 12 días entre Ruanda y Congo. Llegó la paz. Me refiero a que los precios de la gasolina este verano estuvieron en su nivel más bajo en 4 años. Es decir, victoria tras victoria, y precisamente esta victoria es la más importante. Porque algunos jueces, en mi opinión, injustamente le impedían al presidente gobernar el país. Él ganó las elecciones, ellos no. No tenemos 600 presidentes, tenemos un solo presidente y ahora realmente podrá gobernar el país. Así que se puede decir que esta semana o las últimas 2 semanas han sido las mejores de toda su presidencia. Estoy de acuerdo con él. Scott, a quien invitaron a participar en el programa diario de izquierda, resultó ser 10, 12, 34 veces más inteligente que todos en ese estudio de televisión. Poco a poco empezó a convertirse, yo diría, casi en una figura de culto en Estados Unidos. Sus discursos cortos de respuestas, explicaciones, se reenvían, los recortan, hacen shorts con ellos, los discuten y hacen predicciones. Tiene un gran futuro en los medios y quizás, por cierto, también en la política. Qué felicidad y privilegio es cubrir esto en comparación con todo ese horrible, pesadillesco y asqueroso trasfondo que tuve que cubrir durante 4 años con Joe Biden y Kamala Harris. No enumeraron todo lo que jugaba a favor de Trump y no todo siempre le saldrá bien, pero solo voy a enumerar estos puntos. El alto al fuego entre Irán e Israel después del bombardeo de las instalaciones nucleares, y nadie murió en ese ataque. La Corte Suprema puso fin al golpe judicial al limitar el alcance de las órdenes judiciales a nivel nacional. Trump logró que cada país de la OTAN gastara el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa, lo que equivale a miles de millones y miles de millones de dólares. Ruanda y el Congo firmaron un histórico acuerdo de paz poniendo fin a otra guerra más. El presidente Trump obtuvo el permiso de la Corte Suprema para enviar a los inmigrantes ilegales a terceros países. Índices. Sampersand, P500 y Nasdaq alcanzaron un máximo histórico. El presidente Trump obtuvo la victoria después de que el Senado intentara limitar sus acciones en Irán mediante una resolución sobre poderes de guerra. El acuerdo con China ha sido firmado. Varias grandes empresas alimentarias se han unido a la creciente lista de aquellas que se han comprometido a eliminar los colorantes artificiales tóxicos de los alimentos estadounidenses. Los expertos económicos afirman que Trump ganó completamente en el tema de los aranceles. Y según los datos del gobierno, ahora están entrando más de 30,000 millones de dólares al mes. Y el presidente Trump dice, apenas estamos comenzando, punto. Los pagos de la Seguridad Social mostraron la mayor disminución mensual en toda la historia. Eso es bueno, porque significa que eliminaron el despilfarro, el fraude y el abuso. Y como les dije anoche, los grandes huevos de Doggy. Fue contratado especialmente como funcionario público especial para identificar el fraude restante en el sistema de bienestar social y fortalecerlo. Para los jubilados estadounidenses, eso es enorme. General Electric anunció que trasladará su producción de China de regreso a Kentucky, Estados Unidos.
El Pentágono comenzó a reincorporar al servicio a los militares que fueron despedidos injustamente por negarse a recibir la vacuna experimental. El presidente de la Universidad de Virginia renunció después de que el presidente Trump presionara. Ha sido una semana increíble para MAGA y el presidente Trump. Déjenme saber en los comentarios si ya están cansados de ganar. Yo no lo estoy, señores. Vamos a recortar este fragmento del logro de Trump y lo pondremos por separado especialmente para que puedan compartirlo con sus amigos. ¿Estoy yo personalmente cansado de las victorias? No, no estoy cansado. ¿Y ustedes? Pues es agradable que incluso ellos no puedan decir nada y se vean obligados a admitir lo que es imposible no admitir. Además, confirmaron los detalles del acuerdo marco. Por supuesto, la introducción inicial de aranceles por parte de Trump en la primavera dañó los mercados estadounidenses, pero ahora los mercados se han recuperado y han crecido. Los índices Sempersant, P500 y Nasdaq solo ayer alcanzaron máximos históricos, y no se trata solo del mercado de valores. La inflación, el principal temor económico de los últimos años, parece estar bajo control. Actualmente, la tasa de inflación es de 2.4%, mientras que hace 4 años alcanzaba el 7%. Mientras tanto, los trabajadores de cuello azul vieron un aumento real en sus salarios de 1.7% durante los primeros 5 meses de la presidencia de Trump. Este es el aumento más significativo en casi 3 generaciones. Tomen en cuenta, 3 generaciones son de 60 a 75 años. Y el aumento de los salarios realmente, tomando en cuenta la inflación, sí ha ocurrido durante todos estos años. A pesar del impacto en nuestra deuda pública, algunos esperan que el gran y atractivo proyecto de ley de Trump brinde un alivio financiero adicional a los trabajadores de cuello azul, así como también cree incentivos para construir más fábricas en Estados Unidos. Algunos ya están viendo que esto sucede. Por ejemplo, acaba de anunciar que invertirá casi $500 millones para trasladar la producción de lavadoras de China a Kentucky. Y también está el tema de la frontera. Según el informe de mayo, los cruces fronterizos se redujeron al mínimo. Ahora, en la frontera suroeste, se registran 282 casos al día, lo que es un 93% menos que el año pasado. Y estos son los niveles más bajos desde principios de los años 1960. Es posible que los aplausos más fuertes sobre estas fronteras vengan de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. El jueves, Pew Research publicó un análisis sobre las sorpresas de las elecciones de 2024. Entre ellas está el hecho de que el presidente Trump obtuvo un mayor porcentaje de votos de latinos de lo que se pensaba anteriormente. Hillary Clinton tenía una ventaja de 38% sobre Trump entre los votantes hispanohablantes. En el año 2016, Joe Biden superó a Trump en este grupo demográfico por 25 puntos porcentuales. ¿Y cuál fue la diferencia de Kamala Harris entre estos mismos votantes en comparación con Trump? ¿Solo 3 puntos porcentuales? Y, tal vez, sorprendentemente, Pew Research llegó a la conclusión de que si en 2024 todos votaran, contrariamente a la creencia de que una alta participación beneficia a los demócratas, Trump de todos modos habría ganado. Con todos los logros de las políticas de Trump y la división en el Partido Demócrata, la división entre los socialistas moderados. O sea, exprimir a los que tienen más dinero y vivir a su costa, y los comunistas trotskistas duros, como decir, golpéalo, córtalo al capitalista. Quitarle todo, ponerlo en el fondo común y comer de ahí a manos llenas, el partido se está desmoronando. Y por cierto, ese muro de fiscales y jueces que fueron puestos por Obama y financiados por Soros y con su ayuda intentaron quitarlo, o simplemente sin sentido. A ellos los conocemos, o sea, MAGA y Trump específicamente, también están al borde de romperse. Después de muchos años de usar el sistema judicial contra el presidente Trump, toda su estrategia fracasó estrepitosamente. Letitia James, la mujer que prometió atrapar a Trump, ahora ella misma está bajo investigación criminal. Les recuerdo, la chica morenita de Nueva York que continúa en el folleto de Trump porque en el folleto publicitario de Trump decía que su casa Mar-a-Lago valía más de lo que pensaba esa chica, Leticia.
Ella exigió y obtuvo de un juez corrupto en Nueva York una multa que Trump debe pagar, más de 500. No dólares, millones de dólares. Bueno, por supuesto, ya hay una apelación y cosas así, pero ese no es el punto. Lo principal es que ella exigió eso y lo consiguió. Todo este tiempo, ella desesperadamente se está cavando su propia tumba, ignorando abiertamente la decisión de la Corte Suprema. La ironía es simplemente asombrosa. No se podría haber imaginado un oponente más autodestructivo que este. Comencemos con la última noticia sensacional. Hace apenas 36 horas, como saben, la Suprema Corte asestó un golpe devastador a los partidarios de las persecuciones judiciales, dictaminando que los jueces federales ya no pueden emitir prohibiciones a nivel nacional sobre las órdenes ejecutivas del presidente. Concretamente, esto significa que la orden de Trump sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento ahora puede entrar en vigor en los 50 estados. Y los demócratas literalmente se están volviendo locos por esto, especialmente la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James. Si no lo sabías, James está actualmente bajo investigación federal por el mismo tipo de fraude por el que ella acusó a Trump. Lo gracioso es que, después de acusar a Trump de intentar engañar a un banco, ella misma estaba falsificando sus documentos en ese momento para engañar a un banco. Se trata de fraude inmobiliario. De nuevo, no te lo puedes inventar. Y ahora mismo están llegando informes de que ella está ignorando abiertamente la decisión de la Suprema Corte. Básicamente, James declara que se negará a cumplir la orden que permite que entre en vigor el decreto del presidente Trump sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento hasta que la Corte tome una decisión final sobre este asunto. Es decir, James declara abiertamente que va a luchar contra esto y que ella organizará una resistencia legal contra la decisión de la Corte Suprema que permite que entre en vigor el decreto sobre la ciudadanía por nacimiento. De esta manera, ella desafía abiertamente esta resolución judicial. Y por eso es tan gracioso, porque es ella quien está siendo investigada ahora mismo. La Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda remitió el caso de Leticia James para un proceso penal, alegando que falsificó documentos hipotecarios para obtener un préstamo más favorable. Ahora el FBI ha iniciado una investigación oficial y un gran jurado federal ha emitido citaciones. La mujer que construyó toda su carrera persiguiendo a Trump por supuestamente inflar el valor de bienes raíces ahora está siendo acusada de lo mismo. Incluso hay una afirmación de que ella y su padre en 1983 firmaron documentos hipotecarios haciéndose pasar por marido y mujer. De nuevo, no te puedes inventar algo así, pero eso es solo la punta del iceberg. Porque si lo ves desde una perspectiva más amplia, queda claro que toda la estrategia de guerra legal de los demócratas contra Trump se vino abajo como un castillo de naipes. El caso federal de Jack Smith se vino abajo, él se fue, todo su equipo de fiscales fue despedido, el caso en Georgia está prácticamente muerto, el caso del fiscal del distrito de Manhattan por el que declararon culpable a Trump será anulado en la apelación o cerrado. Los republicanos en la Cámara de Representantes publicaron un informe que muestra cómo el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y el juez Merchan violaron los derechos constitucionales de Trump. En el informe se describe cómo Bragg utilizó la teoría inconstitucional de la muñeca rusa, en la que los miembros del jurado no tenían que llegar a una decisión unánime sobre los elementos fácticos del delito. Esto fue una burla a la justicia. Y ahora, por supuesto, la práctica de los demócratas de elegir jueces para encontrar jueces de izquierda en todo el país y emitir prohibiciones judiciales a nivel nacional ha sido completamente destruida desde ayer. Así que ahora estamos viendo puro pánico por parte del establishment demócrata. Le lanzaron a Trump todo lo que tenían, 4 casos penales, demandas civiles, intentos de descalificarlo. De las elecciones. Y no solo no funcionó, sino que resultó ser un fracaso monumental para ellos. Como se informó, las calificaciones de Trump aumentaron durante los procesos judiciales. Los estadounidenses vieron sus desesperados intentos de interferir en las elecciones.
Y ahora Letitia James está tratando desesperadamente de usar el dinero de los contribuyentes para pagar su defensa legal. Solo piensen en eso. La mujer que persiguió a Trump durante años ahora le está pidiendo a los contribuyentes de Nueva York que paguen su propia defensa penal. Y me refiero a que la hipocresía es simplemente impactante. Así que las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema del viernes siguen siendo enormes. Y eso hace que los demócratas como Letitia James sean aún más tercos en su necedad. ¿Cuál es la primera regla cuando te encuentras en un hoyo? ¿Cuál es la primera regla, verdad? Dejar de cavar. Deja de cortar la rama, no la rama de las perras, sino la rama en la que estás sentado. Deja de cavar más y más profundo si ya caíste en un hoyo. Pero parece que los demócratas, siendo personas emocionales y no racionales, trato de decirlo de una manera que no ofenda a nadie en particular, encajan en la imagen de pseudo-intelectuales o los llamados intelectuales parciales. Te explico, digamos, aquí está Albert Einstein, ¿sí? Bueno, en las ciencias exactas él verifica todo, comprueba todo, fundamenta todo, no acepta nada solo por fe. Es decir, un verdadero intelectual en su profesión. Pero si eres Einstein y quieres que Joseph Stalin también tenga una bomba atómica como él quería y hacía todo hasta ese momento, porque los capitalistas son inmorales y quieren todo para sí mismos, mientras que Stalin y los comunistas hacen todo por la gente. En la ciencia, él verifica todo, no confía ciegamente, estudia los hechos y la lógica, pero en otras áreas simplemente cree, porque la propaganda y sus emociones se lo susurraron. Eso es lo que se llama un intelectual parcial. Por cierto, esta historia sobre Einstein existe en la vida real. No solo tuvo relaciones con una espía soviética, sabiendo que era una espía soviética, sino que además le entregaba copias de investigaciones y planos a través de ella. Los demócratas de hoy, tal vez, son lo que llamamos personas no tontas, es decir, pueden hablar de manera elocuente sobre psicología, arte y su actividad profesional. Pero en cuanto se trata de algo relacionado con sus emociones y todo lo social está relacionado con las emociones, se vuelven torpes, poco desarrollados y mucho. Bueno, ni siquiera sé cómo decirlo, pompodurnos, creo que esa palabra ni existe, pomposos, sí, pomposos, esa palabra sí existe, interlocutores pomposos. La pregunta es, ¿cómo puede una persona tan inteligente ser tan idiota? Esa pregunta es completamente válida. Se trata de los llamados intelectuales democráticos de hoy en día. Es decir, el Partido Demócrata se basa en personas que han pasado muchos años en universidades, en todos sus colegios y demás. Y mientras más tiempo estuvieron ahí, más influenciados fueron. Entonces no puedes hacer preguntas, tienes que creerles ciegamente. Si ahí siquiera pensabas por un segundo que algo podía estar mal, que tal vez los capitalistas, Dios no lo quiera, tenían razón en algo, entonces eras un enemigo, había que eliminarte y cosas así. O sea, son personas que fueron completamente adoctrinadas, por así decirlo, con ese mismo caldo en el que lamentablemente nuestros hijos también están siendo adoctrinados en las universidades y ya empezaron en las escuelas, incluso desde los jardines de niños ya empezaron. Es decir, en realidad nuestra cultura occidental, la llamada así, aunque se basa en los principios del capitalismo, educa. No por sí sola. Así resultó, por así decirlo, tiene sus raíces, sí, hay que luchar contra eso. Forma de los jóvenes intelectuales parciales, es decir, físicos en su campo, o en geometría, o ahí. Así como hay una persona corpulenta, ese Dmitri, ¿cómo se llama? Bykov, sí, así es, ¿cómo se llama eso? O sea, Bykov, él es, bueno, no sé, un buen poeta. Dicen que es muy bueno. Literatura, ¿verdad? Pero es un completo idiota en todo lo que intenta. Lo principal es que le gusta hablar de eso. Esa es otra característica interesante. Por ejemplo, si se trata de un músico, ahí hay armonía y cosas así, composición. Y entonces llega un físico y empieza a decir tonterías. Sobre las notas es más sencillo. El músico empieza a molestarse, a alterarse, y al final le dice, eres un tonto, o al revés, por así decirlo.
Al físico lo visita un músico, empieza a contarle que en realidad la materia no está compuesta de lo que piensa el físico, y está compuesta según alguna teoría absurda, inventada por algún brujo o algo así. A lo que el físico finalmente responde: lárgate de aquí, ve con Letty. Pero ambos, si estudiaron en universidades occidentales, los dos o son completamente tontos, que con solo agitarles un trapo rojo en algún programa de televisión y decirles algo 2 veces, ya reaccionan. Ellos también ponen unas orejas enormes sobre las que les sostiene la cabeza, o tal vez ni siquiera se les sostiene. Bueno, ya no importa. Lo importante es que entiendan lo que quiero decir. Cuanto más tiempo han estudiado las personas en universidades de América, Europa y otros lugares, más, lamentablemente, se vuelven tontos en todo, excepto en su propia profesión. Con esto terminamos. Adiós. Subtítulos creados por